ah, siempre es importante tener presente que cuando nos reunimos como iglesia, no solo para adorar a Dios, sino para escuchar su palabra, tenemos que hacer algo. Y el apóstol Pablo lo mencionó en una de sus epístolas, diciendo que cuando escuchemos la palabra, para que nos sea provechosa, es decir, para que tenga verdaderamente un resultado eficaz, necesita que se le añada fe. Amén. Porque usted puede estar aquí y escuchar el mejor de los sermones, pero si usted no le añade fe, de nada sirve. Mire, yo pude haberme pasado quizás horas, días preparando un mensaje, pero si al final del día usted no añade fe, de nada sirve. Me ayuda a mí, que lo preparé y todo esto, pero si usted solo se conforma con decir, qué bonito, qué bueno, pero no lo lleva a la acción, de nada le sirvió. Es como un tiempo muerto, ¿no? Por eso Pablo dijo que en el tiempo de él hubo gente que no les, fíjese cómo dice Pablo, no les sirvió de nada escuchar la palabra de Dios porque no la acompañaron de fe. Mire cómo la palabra de Dios, aunque sabemos que es la espada de doble filo, que es poderosa, etcétera, 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 no puede tener en tu vida alguna eficacia si la fe no está involucrada. Y creer es acción, ¿sí o no? Es decir, yo espero que en esta mañana lo que tú recibas de parte del Señor, y cada vez que alguien comparta en este lugar y tú recibas, saliendo de ahí, salgas con la intención en tu corazón, en el pensamiento de decir, lo voy a poner por obra inmediatamente. Porque solamente así te va a aprovechar, ¿verdad? Hay tantas personas que se vuelven atrás porque argumentan que no sucede nada en sus vidas, le han pedido a Dios y que etcétera, etcétera, etcétera. Pero la pregunta básica, elemental es, ¿estás involucrando fe en todo eso? Porque si no es de otra manera, híjole, hermanos, no obtendremos mucho beneficio de ello. Bueno, esta es una pequeña y una breve capsulita para motivarle a usted a creer. Amén. Muy bien. La semana pasada hablamos acerca de los tiempos peligrosos. ¿Se acuerdan de que hablamos de eso? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? A ver, levanten la mano los que estuvieron aquí y se acuerdan de lo que enseñamos. A ver, dígame algo que se quedó grabado en su corazoncito y que haya estado trabajando en su vida. A ver, alguien comparta. De los tiempos peligrosos, ¿verdad? Dijimos que los tiempos peligrosos están asociados con el factor humano, ¿sí o no? Con la enseñanza, sobre todo, la ideología. Y vimos 18 rasgos de las personas, hombres y mujeres, que en estos tiempos, bueno, han existido todos los tiempos, pero en estos tiempos más, en los postreros tiempos, porque la Biblia dice que en los postreros tiempos habrían tiempos peligrosos. Entonces, hoy como nunca hemos visto tanto hombres y mujeres levantarse con ideologías, con soluciones muy prácticas para ellos, pero poco o nada bíblicas, ¿verdad? Nada escriturales para problemas actuales, soluciones inclusive hasta temporales, porque no podemos decir que son soluciones permanentes. Y vemos cómo cada vez logran tener un mayor impacto en la sociedad y en la mente y en el corazón de las personas a través de sus enseñanzas. Dijimos que no solamente el peligro estaba en aquellos que afuera están diseminando, difundiendo sus mensajes con el propósito de captar corazones y
llevar almas cautivas al error, sino que dentro de la iglesia también está el peligro, porque Pablo habló que, bueno, no solamente era un peligro externo, sino un peligro interno, porque de dentro de la iglesia iban a levantarse hombres y mujeres con una apariencia de piedad, es decir, conocen el lenguaje cristiano, conocen la Biblia, saben dar buenos mensajes, pero realmente su corazón está lleno de maldad y de iniquidad. Y obviamente los indoctos y los inconstantes son sus presas favoritas. Amén. Y con un solo versículo les ponen el ojo cuadrado y los desvían de la verdad y los van guiando al error. Y ellos, y obviamente los hombres y mujeres que van tras ellos no saben que van a un camino sin salida, van a un precipicio en su vida espiritual. Y hablamos básicamente que estos grupos que se han estado levantando a través de los siglos para diseminar su enseñanza tiene tres objetivos primordiales. Dígame cuál es uno de ellos. El primero, destruir nuestro sistema de creencias. Ahora, estamos hablando específicamente de destruir nuestra fe en Dios. Ese es el primer objetivo de estos hombres y mujeres que hacen uso de las artimañas del error, es destruir tu fe. Hacerte es cuestionar a Dios, lo que hizo la serpiente en el huerto con Eva. Cuestionar. ¿Qué fue lo que hizo ahí? Destruyó su fundamento. Con que Dios os dijo. O sea, ¿a poco tú te crees lo que Dios dice? ¿En serio estás segura de que Él realmente quiere lo mejor para ti? ¿En realidad crees que eso es tan malo como Él dice? Destruyó su sistema de creencia. La hizo vulnerable. ¿Cierto o no? Y entonces muchos creyentes no se han dado cuenta que de una manera sigilosa lo que han estado a las enseñanzas que quizás sin saberlo, que han estado expuestos, han estado destruyendo sistemáticamente su fe. Y es muy fácil de identificar a las personas como las filosofías, las fábulas, los mitos de este mundo han ido destruyendo poco a poco. No crea que es de la noche a la mañana. El diablo no tiene prisa. Él es maestro en el arte de la destrucción del engaño. Él es más paciente que todos los que estamos aquí y Él se la lleva tranquilo, pero seguro. Y usted quizás venga a su memoria algunos creyentes los cuales conoció en el pasado y que hoy tienen vidas espirituales lamentables. Y usted dirá, ¿cómo es posible que alguien que quizás en un momento dado a usted lo llegó a inspirar en las cosas de Dios, ahora esté totalmente alejado? Quizás se ha vuelto en un apóstata y le ha dado la espalda a la fe. Dijimos que lo segundo a destruir es el cerco de protección, los padres, lo que ellos representan. Dios los puso a nuestros padres para proteger a la familia. Entonces es lo segundo que buscan destruir. Tanto es así que ahora con este rollo de los derechos humanos llevados a un extremo irracional, porque no digo que no deban de existir, claro que todo ser humano tiene derechos básicos, pero lo han querido llevar a un extremo irracional. Tanto que a los niños, si el papá les llega, aún aquí no se ha visto mucho, pero ya está tomando fuerza, pero en Estados Unidos, si un papá se le ocurre darle una nalgada a un niño para corregirlo, el niño lo puede ir a acusar de violencia y al papá lo meten a la cárcel, destruyendo el cerco de protección.
Por eso en Estados Unidos y en Europa la juventud está como está, porque los papás, el gobierno los ha amarrado, les ha amarrado las manos. Y entonces por eso se han convertido una juventud tan llena de vicios, tan alejada de Dios, sin valores ni principios. Entonces dése cuenta cómo todas estas ideologías han estado destruyendo, buscando destruir esto. La autoridad del hombre en la casa, ¿cierto o no? Los hijos cada vez más rebeldes, los hijos se creen más sabios que los padres, los hijos creen que tienen más respuestas que los papás, ¿verdad? Destruyendo también la autoridad que tiene la madre en la crianza de los hijos, y encontramos, como dice aquí, desleales a los padres. ¿Cuántas noticias no hemos oído de personas que han actuado de esa manera, verdad? Rasgos, características de las personas que en estos tiempos están proliferando y cada vez toman mayor fuerza. Y dijimos que hay otra cosa que ellos buscan: destruir la autoridad, el concepto de autoridad de nosotros, que no respetemos autoridad alguna. Hoy encontramos a una juventud y a una sociedad más anárquica que antes. Se oponen a todo lo que es autoridad, a todo. Y no hemos entendido que autoridad encontramos en todos lados, ¿cierto o no? La encontramos en la casa, obviamente es el primer lugar, los padres. La encontramos en el trabajo, nuestros empleadores. La encontramos en la sociedad con las autoridades civiles. Encontramos en la iglesia. En todos lados donde tú y yo nos movamos, nos daremos cuenta que Dios estableció autoridades. Porque hay que establecer un orden. No puede haber un orden si no hay una autoridad. ¿Sí o no? Entonces, al destruir la imagen de autoridad, tú no estás sujeto a nadie, no le das cuentas a nadie. Y así es como tenemos ahora una juventud y una sociedad envuelta en una rebeldía muy irracional. ¿Cierto o no? Y entonces veíamos que precisamente por eso son los tiempos peligrosos. Y el Señor nos lanzaba a los padres una alerta, y también a los jóvenes los alertaba en cuanto a su círculo de amistades. ¿Se acuerdan, jóvenes, que hablamos de eso? Y el consejo bíblico es: apártate de tales personas. ¿Sí o no? Y decíamos que ellos tienen como objetivo llevarte hacia donde ellos van, llevarte en la dirección en la que ellos te llevan. Y ese es el engaño que han manejado muchos. Quiero recalcar mucho esto, porque muchos jóvenes actúan de una manera muy simple en ese sentido. Ay, pero es que es muy buena onda conmigo. Ay, pero es que la verdad es que es una persona excelente, y nos dejamos llevar por apariencia. Pero yo te pregunto, señorita y joven, ¿tú conoces el corazón de ellos realmente? ¿Lo que ellos piensan en oculto? ¿Tienes esa capacidad? ¿Tengo esa capacidad? No la tenemos, pero Dios sí. Por eso te dice: apártate. Y no solamente a las señoritas y a los jóvenes, las personas adultas también. Muchas veces se rodean de personas que consideran sus amistades, pero que no son las más adecuadas. Porque en lugar de afirmar su fe, les contradicen, ¿verdad? Ya ve usted a la mujer con la comadre, ¿no? Quejándose del esposo. ¿Y cuáles son los consejos bíblicos que le dan? Déjalo, ¿verdad? No te dejes, tú tienes tus derechos, ¿verdad? Porque soy mujer, ¿no? Entonces, ¿y verdad que esos consejos bien bíblicos que les dan algunas mujeres a otras? ¿Sí o no? Nada bíblicos.
O cuando vas con el compadre, ¿no? No, es que es mi compita de hace muchos años, ¿no? Pero ¿cuáles son los consejos que te da el compadre? Pégale, compadre, porque si no le pegas, ella siente que no la amas, ¿no? Entonces, y cosas así, ¿no? Castígala con el látigo de tu desprecio. No le hables. Que sufra la canalla, ¿no? Y cosas así. Y entonces destruyen todo eso. Y muchos no nos hemos dado cuenta del engaño, de la trampa. Yo había dicho que muchos, sin darse cuenta, han mordido el anzuelo y están entrampados. Pero la voluntad de Dios no es esa. Hablamos de cómo Timoteo seguía a Pablo. Pablo no solo fue su mentor, fue su padre espiritual. Y como dice, tú has seguido mi vida, tú conoces cómo me conduzco, mi fe, la manera en cómo me comporto, la manera en cómo me conduzco, la manera en cómo reacciono ante las situaciones. Tú me conoces. Y la importancia de que nuestros hijos tengan modelos correctos y bíblicos a seguir. Y los primeros deben ser sus padres. ¿Cuántas veces no hemos encontrado a jóvenes? Quizás tú llegaste a ser uno de ellos, que llegaste a considerar que el papá de tu amigo era mejor que tu papá. Bueno, porque no vivías con él. Nomás estabas ahí un par de días, un par de horas, y lo considerabas mucho mejor que tu papá y mejor que tu mamá. Pero como dice el dicho, vive con Andrés un mes y verás quién es, ¿no? Pero cierto, no muchas veces llegábamos a pensar o llegaste a conocer a alguien, a lo mejor te estoy hablando de un amigo que tú conoces. Y qué importante es, y yo les hacía la pregunta, papás, ¿tus hijos te están siguiendo? ¿Y qué clase de ejemplo están siguiendo de ti? ¿Pueden ver en ti un hombre honorable, íntegro? ¿Pueden percibir a ti alguien fuerte en las tribulaciones? Te están siguiendo, te observan. Y aún sin palabras tú les enseñas. Amén. Entonces, y hablábamos de los jóvenes, ¿verdad? De la importancia de que desde la niñez, desde la época temprana sean instruidos, como lo fue Timoteo. Tuvo dos grandes mujeres en su vida, su abuela y su madre, que se encargaron de enseñarle las escrituras. Hoy en día vemos muchas imágenes por las redes sociales y reales de mujeres que están absortas en los aparatos y los hijos por ahí, ¿verdad? A lo mejor el niño chillando y la mamá absorta viendo sus redes sociales. O sea, unas cosas tan que dice uno, ¿qué pasó? Pero ¿sabe qué? Loida y Eunice no estaban con la tablet, perdiendo el tiempo. Aparte que ni había. Pero seguro había otros distractores. Pero ellas le dedicaron tiempo a Timoteo y miren lo que fue de Timoteo. Amén. Tus hijos necesitan recibir la instrucción de Dios de parte de ti, no de los maestros de la escuela dominical. Bendecimos a los maestros de la escuela dominical, pero ellos solamente están para reforzar lo que supuestamente ellos reciben en casa. ¿Sí o no? Para eso están. Son colaboradores con los papás, pero no son los responsables de la educación de ellos. Eres tú, soy yo como padre, el responsable de la educación de nuestros hijos. Entonces, quiero hacer esta remembranza para que le quede bien, pero bien grabada en su corazoncito. No se le olvide. Pero vamos a seguir. Digamos, voy a hablar de la segunda parte, porque cuando nosotros seguimos leyendo, estábamos en 2 Timoteo 3, recordará usted. Y entonces, vemos en el capítulo 4 que Pablo sigue hablando con relación al tema. O sea, Pablo no ha hecho una pausa, ni ha dicho punto y aparte. No, él sigue hablando.
recuerde que cuando se escribió la escritura no estaba dividida en capítulos y versículos. ¿Está aquí conmigo? Sino que era una idea general, o sea, era de corridito, y así es como se debe de entender. Ya la Biblia después, en este siglo, en el siglo pasado, fue cuando se dividió en capítulos y versículos, pero originalmente no estaba así. Entonces, cuando leemos, debemos de leerla como un todo. ¿Está aquí conmigo? Y no en partes. Entonces, en ese mismo sentido, hablando de los tiempos peligrosos, en el capítulo 4, Pablo dice algo: testifico solemnemente en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien está por juzgar a vivos y a muertos en su aparición y en su reino. Predica la palabra. Insiste a tiempo y destiempo. Redarguye, exhorta y reprende con toda paciencia y ¿qué? Doctrina. ¿Qué es lo que está haciendo aquí Pablo? Bueno, está hablando, recuerda, estamos en el contexto de los tiempos peligrosos, ¿cierto? Pero dice Pablo que en este contexto, nosotros como creyentes, como iglesia, no nos debemos de quedar cruzados de brazos. No arreglamos, no vamos a arreglar nuestra sociedad, mis amados hermanos, solo opinando, solo juzgando. No, así no se arreglan las sociedades. Tienes que ser proactivo. Es que es muy fácil arreglar el país a través de las redes sociales, ¿verdad? ¿Se ha dado cuenta cómo muchos están arreglando el país a través de las redes sociales? Y opinan y dicen, luego se dan unos agarrones bien tremendos, ¿verdad? Y según ellos ya arreglaron el país. Y dígame, ¿arreglaron algo? No. Son solo pláticas de mesa, café de mesa y ahí, pero no vemos nada. ¿Qué es lo que dice Pablo? En medio de esta situación de los tiempos peligrosos, el cristiano no se tiene que atrincherar, ni se tiene que aislar. Al contrario, tiene que ser proactivo y en medio de estos tiempos peligrosos, para contrarrestar la enseñanza y la ideología de estos hombres y mujeres que cada vez parece toman mayor fuerza, Dios te dice a ti y a mí: predica la palabra. Porque la única manera en que el error sea diseminado es predicando la verdad. ¿Está aquí conmigo? Entonces, si estos se han convertido en predicadores del engaño, de la mentira, Dios dice: tú levántate como un predicador de la verdad y la justicia. ¿Me está escuchando? Así que entonces no es solamente una tarea para el pastor el de predicar, ni para el anciano, ni para los diáconos o para algunos de los líderes dentro de la iglesia local. La tarea de predicar la palabra es de todos nosotros como creyentes. En el ámbito donde tú te mueves, en el ámbito donde desempeñas tus labores, ahí es donde debes predicar la palabra. Y está diciendo: predica, insiste a tiempo y destiempo, es decir, la palabra no tienes que esperar, decir, no, voy a orar para esperar el tiempo. Dice, no, predícala en todo tiempo. Todo tiempo es ideal para predicarla. A veces queremos pasarnos de espirituales y sobreespiritualizamos todas las cosas. Hermanos, los invitamos a una campaña evangelística. Pastor, déjeme orar para ver si es la voluntad de Dios. Le voy a dar un coscorrón yo a usted. Porque usted no debe de orar para esas cosas, porque la Biblia dice que debemos hacer esas cosas. Pero hay personas dentro de la iglesia que, disculpe la expresión, se quieren pasar de vivos con Dios. Y con el pretexto de que voy a orar, es como una respuesta de diciendo: voy a evadir esto. ¿Sí o no? Hay quienes llevan orando no sé cuántos años. Ya mejor a esos ni les preguntamos, porque si les preguntamos van a decir: sigo orando. Bueno, está bien. Está aquí conmigo. Pablo no le dice: ponte a orar y ayunar para ver si predicas la palabra. No. En medio de lo que tú estás viendo,
la mejor cosa que podemos hacer como iglesia, lo más eficaz es predicar la palabra, la verdad de Dios. Y no andar ahí, ¿qué harías tú? A ver, yo quisiera preguntarle a los jóvenes, porque ahora los jóvenes, pues en el círculo en donde se manejan, en la escuela o en el trabajo, no me digan que este tipo de ideologías están en auge. El feminismo, el ateísmo y otras cuantas cosas más. ¿Qué haces tú en medio de una plática de esas? ¿Te atreves a predicar la palabra? ¿Te atreves a refutar el error? ¿O callas? Si callas, pecas. ¿Lo sabías? Porque el Señor dijo, si tú callas, las piedras van a hablar. Yo prefiero hablar que las piedras. Amén. Entonces, mis amados hermanos, esto es importante, no solamente los jóvenes, sino los adultos. En la familia, cuando estás con la familia, tus hermanos, y surge alguna plática con respecto a un tema de fe o algo, ¿refutas el error o eres de los que dicen, pues sí, así las cosas, ¿verdad? Porque no tienes temor a la confrontación. En lugar de decir, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y si se enoja mi abuela, que se enoje. Si me deshereda, pues ya ni modo. Tengo una herencia mejor en los cielos. Hay quienes renuncian a la herencia del cielo por ganársela de la tierra. Yo prefiero la celestial. Esa es eterna, donde ni el polín corrompen. Amén. ¿Qué hacemos? ¿Qué debemos hacer, pastor? Predica, ¿qué? La palabra, redarguye. Fíjese lo que está diciendo, los verbos que está utilizando. Primero, predica, habla la verdad. Y en ese predicar hay 3 elementos que se deben de dar. Redarguir. ¿Qué entiende por redarguir? Llamar a la corrección, ¿sí o no? Es que me está redarguyendo la conciencia. ¿A cuántos les funciona la conciencia todavía que dice es que me redarguye mi conciencia? La conciencia tiene esa función de acusarnos, ¿verdad? De redarguirnos, de decir, hey, está mal. Eso es lo que te está diciendo, redarguye. Dile a las personas que están mal lo que están pensando. No les tengas miedo. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Que te deje de hablar? Entonces nunca fue tu amigo. Es alguien que no debes de tener cerca de ti. En realidad, mira, una de las cosas uno de los beneficios que trae la predicación es que verdaderamente te va a mostrar quiénes son tus amigos. El que no se va a alejar de ti poco a poco. Y ahí te vas a dar cuenta realmente quiénes son las personas que te aprecian por lo que tú eres. Amén. Y entonces dice, redarguye, tienes que estar ahí para corregir, decir, no, eso no. Exhorta, es una invitación a dejar el error para seguir la verdad. Reprende, ¿verdad? No son palabras sencillas. No son palabras sencillas porque son acciones radicales, son acciones determinantes. No podemos actuar de una manera tibia en contra del error. ¿Me escucha? No puedo actuar de una manera tibia en contra del error y del engaño. Tengo que ser radical. Padre, tienes que ser radical en cuanto tú detectes que tu hijo o tu hija, el error lo quiere envolver. Tienes que ser radical. Tú no puedes dorarle la píldora. ¿Está aquí conmigo? Tenemos que ser radicales. Esposo, esposa, no podemos ser tibios. Tenemos que ser radicales, pero en ese radicalismo no se acepta el salvajismo.
¿Está aquí conmigo? Sí, porque hay unos que dicen, no, yo digo las cosas como son, como las pienso, le guste o no le guste. No, cálmate, tranquilo, no es así. Porque le dice, lo vas a hacer con determinación, con radicalidad, pero con toda paciencia. ¿Y qué? Es decir, sereno, con amor. Cuando dice doctrina es con amor, con benignidad. Se corrige el pecado, no con látigo. Amén. Porque a veces así son bien bravos algunos y bien bravas. No. ¿Quién acusa de recibido en esta mañana? Yo acuso de recibido. Y los demás, pues así como que hubiera venido a la segunda. A la segunda también voy a hablar esto, no se preocupe. ¿Se quiere quedar? Bienvenido. Y entonces, mire, porque vendrá tiempo, y aquí dice la razón. Es decir, le está hablando al pastor y el pastor debe dedicarse a predicar la palabra esencialmente. Y hermano, el predicar a la palabra no tiene como intención endulzarle el oído. Amén. O que usted sienta bonito o mariposas en el estómago, no sé cuántas cosas. No, ese no es el objetivo. El objetivo es redarguir, exhortar y reprender. Ay, pastor, ¿qué le dio a desayunar a su esposa, pastor? Nada. Literalmente nada. Ay, pastor, nosotros que tenemos la culpa de lo que sucede en su casa. Viene aquí a tirar toda su frustración. No, para nada. Es la palabra de Dios. Amén. Y yo espero que en esta mañana usted salga ofendido por la palabra de Dios. No por mí, por la palabra de Dios. Para que usted se sienta inquieto y diga, no, a mí ya no me va a volver a tocar una de esas. Así que cuando yo vuelva y escuche algo así, eso no es para mí. ¿Por qué? Porque yo ya estoy trabajando en eso. Amén. Y ya nada más usted va a decir, me hago un lado para quizá el de atrás le toque, ¿verdad? Pero no siempre se quiera quitar, porque las flechas del Señor son certeras. Y si usted dice, ay, la libré, no, mire, se regresa como boomerang y le da. Así es. Entonces dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. ¿No es cierto así no es tan cierto que este día hay quienes no soportan la sana doctrina del Señor? Ay, no, es que tú me estás diciendo, es fanático, es religioso, ¿verdad? Ya estamos en otros tiempos. No me vengas con eso, o sea, no, ¿cómo crees? Eso es para gente inculta, ¿no? Eso es para gente que no tiene estudios. ¿Ha oído usted eso por ahí? No van a soportar. Pero mire los que no la van a soportar. Usted diría, los de afuera. No, los de adentro. Dice, sino que sintiendo que, así mire. ¿Le ha dado alguna vez comezón en el oído? Ay, qué horrible es, ¿verdad? Dice, comezón en los oídos, está hablando de una manera metafórica, es decir, aquellos que se cansan de decir, ay, otra vez lo mismo. Ay, otra vez Juan 3:16. Llevo 3 años escuchando Juan 3:16. Bueno, ¿y qué se te ha pegado de Juan 3:16? ¿No? Ay, otra vez eso de los tiempos difíciles, peligrosos. Ya me lo sé. ¿No? No, la cosa es que se nos ha pegado. La cosa es que estamos haciendo. Dice, teniendo comezón de oír, mire, se acumularán para sí mismos. Es decir, ellos mismos, estas personas que ya no les satisface, ay, no, ya, estoy pensando seriamente en dejar el camino. Algunos piensan, no yo,
No va a decir, el pastor ya nos va a dejar. Pues luego, o sea, así se hacen los chismes. Ya como que, ay, nada más hablan de pura santidad, hablan de puro consagrarse, ¿verdad? Y que esto y que aquello. No, yo necesito algo más cool, algo que me prenda, ¿verdad? Échate alcohol y un cerillo, ¿no? Entonces, no sé, me explico. Ya, y empiezan, dice que las personas que ya no les satisface la sana doctrina, escuche, ya estamos en ese tiempo en que a las personas que asisten a las iglesias ya no les satisface eso. El de ame a su prójimo, el de sirva a Dios, conságrese, crezca en la oración, crezca en el conocimiento. A eso a muchos ya les va a aburrir. Se les va a hacer cosa del siglo primero. Y entonces dice que van a empezar a buscarse maestros conforme a sus propias concupiscencias, es decir, cristianismo a la carta. Y entonces ahí usted los ve como chapulines brincando de iglesia en iglesia, ¿verdad? Y ahí están. No, parece que aquí sí. Oh. Y ya nomás se oyen algo de lo cual oyeron en el otro lado. Dijo, no, aquí no es. Vámonos para acá. Y así se la pasan. Y llegan al lugar, dicen, wow, luces, cámara, acción, ¿verdad? Y todo ven así muy sensual. Parece que hoy el cristianismo es más sensual que espiritual, ¿se ha dado cuenta? En donde solo la gente busca el querer sentir bonito. Pero yo le pregunto, ¿usted viene a sentir bonito nada más? No niego que uno tiene esa experiencia de alegría, de paz, uno siente bonito, pero ese no es el objetivo solamente de sentir bonito, es salir edificados, amén, por la palabra de Dios. Entonces, mis amados, se van a cansar de escuchar la buena enseñanza que les va que tiene el poder de hacerles heredar la vida eterna, y van a buscarse hombres, no importa si tienen moral o no tienen moral. A mí nada más con que me digan lo que yo quiero oír, ¿verdad? Quiero ir a un lugar donde no sean tan estrictos. Entonces vemos gente buscando iglesias donde les digan que el divorcio está bien. Que les diga, no, sí, ya deja a esa mujer. No, sí, así como usted me dice, no, sí está loca, déjela. Es más, mire, aquí hay una hermanita, ¿verdad? Bien consagrada. Entonces, déjela, lo casamos con. ¿Sabe que hay iglesias que son así? Que destruyen matrimonios. El hombre es converso, la mujer es conversa, llega y el ministro, pseudo ministro, el maestro, no sé lo que sea, pero menos siervo de Dios. Hay grupos tan así que le dicen, no, su esposo es inconverso, no, déjelo, aquí tenemos algo, aquí tenemos repuesto, ¿verdad? Y en lugar de enseñar la palabra de Dios como debe de ser enseñada, satisfacen las concupiscencias de la gente. Pero nosotros no estamos para satisfacer nuestras concupiscencias. Nosotros estamos, hermanos, aquí para darle gloria a Dios. Dice que las enseñanzas de estos maestros, ellos piensan que los van a hacer más espirituales o que van a crecer más en su cristianismo, pero lo que no han entendido es que estos maestros van a apartar su oído de la verdad y los van a extraviar a las fábulas. ¿Qué es una fábula? Ayúdenme. Un cuento, un mito, algo que no es real, algo que no tiene su sustento en un hecho verídico. Y sabe, así hay grupos, hermanos, que han surgido y surgirán. Su objetivo es apartar tu oído es decir, vacunarte en contra de la verdad. En cuanto alguien te diga la verdad, tú vas a brincar y vas a decir, no, eso no es así. ¿Conoce gente así?
Usted les habla y dice, no, es que eso no es así. Eso es de otra manera. Vacunarlos en contra de la verdad. Solo es como una inyección que les ponen poco a poquito para que crean cada vez más y más. Las fábulas se extravíen, queden a la deriva. La sana doctrina, hermanos, es importante. Si en alguna ocasión el diablo te ha susurrado que busques maestros que te hagan sentir bonito, dile no, gracias. No, gracias. Pero tú sé sobrio en todo, soporta los sufrimientos, haz obra de evangelista, cumple tu servicio. Y entonces el apóstol Pablo empieza a decir que él ya está listo para partir de este mundo, ¿verdad? Dijo, el tiempo de mi partida es inminente, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, que bueno, ¿verdad? Dice, sino ¿a quiénes? También a todos los que han amado su aparición. Entonces Pablo, hermano, aconsejando a Timoteo estas cosas. Si tú amas la venida, la aparición del Señor, tú te prepararás para tal día. Y eso exige sacrificio. Se tiene que pagar una cuota de sufrimiento bastante. Pero hay una corona. Amén. Hay una corona que nos está esperando. Y bien vale la pena. Bien vale la pena, mis amados hermanos. Ahora, hay otra cosa de lo que está diciendo aquí Pablo, en tanto el capítulo 3 como en el capítulo 4, de lo que se ha perdido mucho hoy en la iglesia, y es algo que nosotros llamamos testimonio. ¿Qué dije? Testimonio. El testimonio. ¿Será importante para Dios el testimonio de un creyente? Mire, vaya conmigo a Tito, capítulo número 1, 14. Tito es otro joven pastor al cual también Pablo le escribe y le está dando algunos consejos también en cuanto a cómo él debe de ser en su persona, su carácter. Pero más adelante, ahí en el capítulo número 1, del verso 10 en adelante, primero le dice Pablo a Tito, tú tienes que tener un carácter desarrollado, tienes que cuidar tu testimonio como siervo de Jesucristo. Y en el verso 9 en adelante dice, debes estar firme anclado en la verdadera doctrina, un sinónimo de sana doctrina. ¿Está aquí conmigo? De modo que seas capaz tanto de aconsejar en lo que respecta a la autenticidad de la enseñanza como de rebatir a quienes la combaten. Porque hay muchos rebeldes, charlatanes y embaucadores, sobre todo entre los judíos convertidos. O sea, había judíos conversos, pero que todavía andaban con sus enseñanzas raras. Y es preciso reducirlos al silencio, porque no hacen más que ir de casa en casa, causando estragos y enseñando lo que no deben, en busca de una vil ¿qué? Ganancia. Tengamos cuidado, mis amados hermanos, porque si hay gente que se dedica a ir de casa en casa tocando y el objetivo es ¿me escucha? Dice, ya dijo de ellos uno de sus propios poetas. La Biblia, la versión 60 dice profetas. Dice, los cretenses, refiriéndose a los cristianos, mire, son siempre mentirosos, malas bestias,
glotones y perezosos. ¡Ay! ¿Qué testimonio estaban dando los de Creta? ¿Bueno o malo? Malo. Mire cómo los conocían a los cristianos de Creta. ¿Por qué? Mentirosos, malas bestias. Oiga, ese calificativo es bastante ofensivo. Glotones y perezosos. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? El diablo siempre atacando al cuerpo de Cristo. Ese diablo, no, ¿qué dijo? A la verdad, este testimonio es que, mire los hermanitos de Creta. Ay, los hermanitos de Creta. Eran terribles, ¿verdad? ¿Qué dice Pablo? Corrígelos con severidad a fin de que se mantengan fuertes en la fe. Amén. Así que, ¿cuál es uno de los tantos deberes que tiene un pastor? Con severidad. Hermano, no soy Barney. ¿Sí conocen a Barney? Te quiero yo y tú a mí. A veces quieren a un Barney por pastor. No soy Barney. Dios no me manda a ser Barney contigo. Y quiero que entiendas que en ocasiones Dios guarde la hora, por supuesto, pero si es necesario te tendré que corregir con severidad. Amén. Claro, el amor va incluido, pero no esperes que te cante la de Barney y decirte, ay, todo está bien, ya se pasará. No. ¿Estás dispuesto? Entonces él le dijo, tienes que hacer eso con ellos. Que no se ocupen de fábulas judías ni de preceptos humanos alejados de la verdad. Está hablando de la sana doctrina. Y dice, todo es limpio para los que viven limpiamente. Todo es sucio, en cambio, para los manchados y los incrédulos, pues tienen manchada su mente y su conciencia. Dicen que conocen a Dios, pero sus obras los desmienten, ya que son odiosos, obstinados e incapaces de hacer algo bueno. Vaya, eso sí que está pesado. Qué fuerte. Entonces, mire, no es que la sana doctrina sufra, el problema es el factor humano. ¿Lo vuelve a ver? Y dice que en eso de que a algunos les da comezón, el infierno, el diablo les va a hacer llegar maestros de una manera rapidita para sacarlos de la verdad. Les van a contar cuentos, fábulas, cosas que no tienen nada que ver con el evangelio y los van a creer como si fuera una verdad absoluta. Entonces, no solamente les está diciendo perseveren en la sana doctrina, cuiden el testimonio. Amén. Por cierto, y con esto termino, ¿cómo está su testimonio, mis amados hermanos? ¿Cómo está nuestro testimonio? ¿Cómo nos conoce la gente? Nos conoce como gente que verdaderamente no solamente predicamos la sana doctrina, sino vivimos la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? No es otra cosa sino vivir conforme a lo que creemos. Eso es la sana doctrina. ¿Cómo está nuestro testimonio con propios y ajenos? ¿Sabes que esto era una de las cosas que la iglesia del primer siglo cuidaba mucho? El testimonio. Para ellos era tan fundamental el testimonio. Muchos se convertían solo con verles. Amén. No necesitaban mucho hablar. Con solo mirarles se convertían al Señor. Era real, muy real el evangelio en sus vidas. Hermanos amados, en estos tiempos peligrosos que estamos viviendo, mantener nuestro testimonio intacto
es fundamental. Es esencial para contrarrestar el error. Amén. Mantener nuestro testimonio íntegro. Usaré la palabra inmaculado. Y mantenernos en la sana doctrina es esencial para poder nosotros contrarrestar el error, el engaño que en estos tiempos peligrosos a causa de hombres y mujeres impíos parece que está ganando más terreno que nunca. Entonces, predicar el evangelio es algo fundamental y esencial, no es opcional. Tengo que predicarlo en todo momento. Tienes que buscar la oportunidad de hacerlo. Amén. Ahora, hay algo que no está escrito, pero que podemos leer entre líneas, y con esto termino. Póngase de pie, por favor, ahí en su lugar. Déjeme y tomo un poquito de café. Ok. Escuchaba a una hermana, esposa de pastor, en la mañana, en Ciudad de Guatemala, que decía lo siguiente, y llamó mucho mi atención. Que el hecho de conocer y reconocer mis debilidades me exige trabajo y esfuerzo. En medio de todo lo que te he dicho, tú tienes que reconocer cuáles han sido tus debilidades y que te han llevado a tropezar. Hay muchos que reconocen su debilidad, pero no hacen nada por cambiarla. No sirve de nada. El hecho de estar consciente de que soy una persona que tiene debilidades, me exige valentía y esfuerzo para cambiarlas. ¿Está aquí conmigo? Ahora, entiendo que esto es un trabajo conjunto con el Espíritu Santo. No lo voy a lograr solo, porque la gracia que Él nos da es suficiente. Bástate mi gracia. Humanamente hablando es imposible, pero cuando echamos mano de la gracia que Él nos da, se pueden cambiar y dejar de ser víctima de mí mismo. Porque has caído en el engaño, porque has creído algunas fábulas, porque no estás siendo un ejemplo, un testimonio vivo a los demás. Debilidades. Entonces, el objetivo es que en esta mañana puedas tener, y que el Señor está dispuesto a darte esa capacidad de reconocer tus debilidades en lo que hemos estado hablando y estar dispuesto a trabajar en ellas y cambiarlas. Padre, te damos gracias en esta mañana, en el precioso nombre de Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor, porque llamas nuestra atención. Tú eres un Dios amoroso, eres un Padre amoroso, pero eres un Padre severo cuando hay necesidad de hacerlo. Pero aún así, en medio de tu severidad, Señor, respiramos tu amor, tu misericordia, tu bondad. Y entendemos que lo haces porque nos amas profundamente y tú no deseas que nosotros, Señor, retrocedamos, que no, Señor, apostatemos de nuestra fe. Señor, que nuestra vida no sea como una neblina en esta tierra, sino que al contrario, nuestra vida sea un ejemplo, un testimonio para el que no te conoce, para propios y extraños, y que puedan mirar en nosotros la obra del Espíritu Santo día con día. Padre, gracias porque nos muestras nuestras debilidades en esta mañana y en lo que hemos tropezado, y nos podemos dar cuenta, Señor, de qué manera hemos fallado
y darnos cuenta que mi debilidad de carácter en ciertas cosas ha provocado, Señor, que mi testimonio se vea afectado, ha provocado que mi vida espiritual, Señor, se estanque, ha provocado, Señor, que yo sea afectado por la enseñanza, el error de las personas, hombres y mujeres inicuos, Padre, que en estos tiempos se están levantando. Padre, en el nombre de Jesús, hazme una persona con discernimiento, hazme una persona sabia con entendimiento, para no ser visitado del mal. En el nombre precioso de Jesús, te damos gracias en esta mañana. Amén y amén. Que el Señor sea con ustedes, nuestro hermano Leo.